Hola chicos, estoy grabando este vídeo porque me han mandado un correo preguntándome una cosa que creo que puede afectarle no solo al opositor o a la opositora que me lo ha mandado, sino a muchos más opositores. Entonces, aunque normalmente contesto por correo, he pensado que esta vez merece la pena contestar por vídeo y hacerlo público, y quizá también haré una entrada en el blog, porque se trata de un tema que afecta a muchos. Y es que se trata de que con la subida de nota de corte en el test de judicatura, mucha gente que se sentía muy preparada y que pensaba que iba a entrar se ha quedado fuera. Os voy a poner el mensaje de la opositora, lógicamente sin sus datos personales, más o menos por aquí. Como veis, comienza felicitándome por los apuntes, me mola, y a continuación va al grano. Y el problema es que sabe que tiene capacidad para sacarse el test de letrados, pero psicológicamente no se consigue desapegar del test de jueces. Porque claro, esperaba aprobarlo y se encuentra con que no lo ha aprobado y que de golpe tiene que cambiar y tiene 3 meses para prepararse letrados. Y hace un test y saca un 10, que está muy bien para no estar preparando específicamente letrados, el test de letrados, y solo tiene que rascar unos cuantos puntos más para poder pasar el corte. Pero claro, se encuentra con que cada vez que se pone a estudiar, pues está pensando en el suspenso y en los problemas, y esto nos ha pasado a todos los opositores, ya sea porque hemos suspendido y nos cuesta volver a coger el ritmo de oposición, o porque el preparador nos ha echado una bronca especialmente fuerte, porque la novia te ha dejado, o cualquier otra cosa. Entonces yo le respondo y le mando un email bastante largo en el que le respondo con 3 principales sistemas para pasar página. El primero y principal es desapegarse mentalmente del problema. Es decir, lo primero que tienes que intentar es no pensar excesivamente en eso, en que has suspendido, en que te ha dejado la novia o lo que sea. Pero esto es mucho más fácil de decir que de hacer, entonces le doy una serie de técnicas concretas. En primer lugar, le recomiendo dormir. Dormir es sanador y está demostrado que cuando uno duerme, pues digamos que reduce la carga emocional de sucesos. Es decir, personas que han tenido un suceso traumático duermen y al día siguiente se encuentran con que están mucho, o incluso después de una siesta, se encuentran con que están mucho más relajados y que pueden observarlo más objetivamente. De hecho, recuerdo haber leído estudios sobre esto, sobre unas personas a las que les hacían un juicio de valor sobre su trabajo y les decían que era una mierda, básicamente, y de una manera muy agresiva. Entonces los ponían a trabajar, a unos los ponían a trabajar 1 hora y a otros les daban 1 hora para relajarse sobre una tumbona en la que tenían que esperar supuestamente una evaluación. Y lo que daba lugar es que los que habían estado 1 hora trabajando estaban súper estresados, estaban cabreados, seguían mal por lo que le había pasado, y los que habían dormido se encontraban mucho mejor. Luego lo segundo que le recomiendo es ocupar la mente en otra cosa. Esto es lo que yo llamo una válvula de escape. Todo el mundo necesita válvulas de escape en la oposición. De hecho, normalmente el domingo es la válvula de escape de la mayoría de opositores. No obstante, yo personalmente durante la oposición muchas veces no libraba los domingos, y lo que hacía era distribuirme 2 bloques de 4 horas de libranza durante la semana, y lo usaba para el momento en que ya estás bloqueado, o esto que estás estudiándote un artículo no te entra en la cabeza y ya estás cabreado y te pones cabezón y no, entonces haces otra cosa. Por ejemplo, mi válvula de escape muchas veces eran los videojuegos, hasta un punto en que a veces no era positivo. Pero bueno, otra válvula de escape puede ser quedar con los amigos, charlar con alguien que te cae bien, ver una película, series, cualquier válvula de escape que te permita no pensar en el problema. Una válvula especialmente buena es el deporte. El deporte es la pera, porque no solo estás pensando en el ejercicio que estás haciendo, salvo que haga un ejercicio muy aburrido que te permita pensar, sino que además liberas un montón de endorfinas y hormonas que hacen que te sientas mucho mejor, que te relajes, en fin, que tiene muchos efectos positivos aparte de ser una válvula de escape. Digamos que es un combo. En tercer lugar, para desapegarse del problema, le recomiendo meditar. Y aquí es donde mucha gente ha dicho, espera, meditar, porque meditar suena muy flower power, y a mí la verdad es que la primera vez que me dijeron meditar viene muy bien, mindfulness, no sé qué, pensé, bueno, otra secta. Y el caso es que como me considero una persona relativamente abierta, la persona de que me venía la información más o menos confiaba en ella, pues decidí echarle un vistazo. Y la verdad es que me encontré con que hay un montón de
estudios científicos que demuestran que efectivamente la meditación funciona. No solamente porque reduce el estrés, reduce el nivel de ansiedad, reduce la tensión arterial, sino que además aumenta la concentración, la capacidad para enfocarse en una tarea. Y es que realmente cuando uno medita, pues está lo típico de inspirar, expirar, pero realmente lo que está haciendo es estar respirando, estás concentrado en la respiración, y como es un aburrimiento, te distraes y acabas pensando en la oposición. Y entonces realmente la meditación es darte cuenta de que te has distraído y volver a concentrarte. Eso es una repetición, es un poco como si estuvieras haciendo un ejercicio. A los 5 minutos te vas a volver a distraer, esta vez pensando en tu preparador, que es muy majo. Y vuelves a concentrarte. Piensas en la serie que viste ayer, que se quedó en un punto muy interesante. Te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte. Y así una y otra vez, y practicas la concentración. Realmente estás practicando la concentración, solo que la practicas concentrándote en una cosa que es relajante, porque cuando estudias también te estás concentrándote y entrenas la concentración, pero te estás concentrando en una cosa que generalmente es un poco estresante, es decir, memorizar es una tarea de mucho trabajo, mucha carga, y entonces pues eso agota mucho. Y aparte, cuando te concentras en la meditación, generalmente te concentras en partes de tu cerebro del sistema autónomo, es decir, la respiración, los sentidos, son cosas que no controlas automáticamente, mientras que cuando te concentras al estudiar, te concentras en la parte que memoriza y entonces te agotas todavía más. Por eso es bueno como una cosa que hacer alternativamente al estudio. Y nada, esos son los 3 mecanismos para desapegarse mentalmente del problema. A continuación, si todavía aún así no puede desapegarse mentalmente del problema, en este caso sentir que suspendió injustamente y que ha sido un palo enorme, pues yo le recomiendo definir claramente los sentimientos y la situación en papel. Porque pasa muchas veces que uno está en plan, es que como vaya al Tribunal Supremo y suspenda, va a ser el fin del mundo, porque la gente va a pensar que soy un fracaso y mis padres van a pensar que otra vez otro año pagando a Iztalapa y no sé qué, y al final te acabas montando una película cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Pero cuando lo defines en papel, la verdad es que te sientes estúpido escribiendo esa clase de cosas. Incluso cuando la has escrito, y luego la ventaja del papel es que luego lo puedes releer, te das cuenta de que esto realmente no es verdad. Esto, por ejemplo, que es el fin del mundo, o que siento que es el fin del mundo, que es una cosa que me va a cambiar la vida para mal horriblemente, pues tampoco es tan verdad. A lo mejor no te la ha cambiado tan para mal. A lo mejor este año de oposición, pues no sé, por ejemplo, por haber sido destinado este año de oposición a un juzgado, hubiera sido un miserable, y el año que viene eres destinado como fiscal a otro sitio y eres muy feliz porque es un sitio mucho mejor, con mucho mejor clima. Esas cosas nunca se saben. Aparte de que, bueno, pues que realmente uno tiene que aprender a definir lo que piensa, porque realmente el pensamiento o el diálogo interno determina mucho como positas. Es decir, yo, por ejemplo, y esto lo cuento muchas veces, yo suspendí la oposición, yo creo que suspendí la oposición y nunca aprobé, porque mi diálogo interno cuando yo memorizaba era el siguiente: otra vez estudiándote este artículo para sabértelo de memoria como si fuera un papagayo, esto es inútil, porque cuando estés en el despacho como fiscal lo que vas a hacer es coger el código, esto es una estupidez, esto no sirve para nada. Con ese diálogo interno, ¿cómo creéis que memorizaba? Pues mal. Me sabía todos los temas, yo los entendía muy bien. La verdad es que a la vista está que incluso he escrito unos manuales sobre ellos y a la gente le gustan. Pero no me memorizaba los artículos de memoria, porque cada vez que me ponía a memorizar sentía que estaba haciendo el idiota. Entonces el diálogo interno realmente es muy importante aprender a controlarlo, y al escribirlo en papel aprendes a controlarlo porque aprendes a definirlo más claramente. Y realmente acabas pensando de una manera más clara. Entonces es una actividad que también yo considero muy útil para definir realmente cuál es la situación en la que estás y saber resolver los problemas. Y a veces que ni siquiera sabes cuál es el problema. A veces piensas que el problema es que estás muy estresado porque la oposición es tal, y realmente lo que pasa es que ya no quieres ser juez o no quieres ser fiscal, como me pasaba a mí, porque estás decepcionado con la carrera. Las cosas que has estado viendo no te han gustado, tú pensabas que era otra cosa. Y dicho esto, definir claramente el problema, las consecuencias que crees que tienen y los sentimientos, cómo te encuentras, cómo te sientes, está la última opción, que es considerar el problema como un reto. Con esto me refiero a que en el momento en que suspendes tienes 2 opciones. 1, asumir que ha sido tu culpa, incluso aunque el tribunal estuviera pensando en irse a ver el Madrid-Barça y no te haya prestado atención, que es tu culpa. O tienes la opción de pensar que tú lo has hecho todo bien y que el año que viene vas a probar si haces lo mismo.
Interrupciones perrunas aparte, estaba diciendo que tienes dos opciones, que son asumir responsabilidades o considerar que toda la responsabilidad del universo. No estoy hablando de culpa, es decir, puede que la culpa sea del tribunal porque está pensando, porque no es respetuoso y no te está prestando atención, está pensando en sus problemas familiares, en que se aburre o lo que sea. Pero no estoy hablando de culpa, hablo de responsabilidad. Es tu responsabilidad, si quieres opositar, el encontrarte en la posición de deslumbrar al tribunal y no permitirle, ponerlo contra las cuerdas y no permitirle que te deje de prestar atención o que te suspenda. Tienes dos opciones: o asumir esta posición que te da el poder y que te hace que pienses, bueno, voy a rehacer mis temas, voy a mejorarlos, voy a aprender a exponer más claramente, voy a manifestar físicamente una mayor seguridad en uno mismo, porque eso es muy importante. Hay muchos opositores que son buenos opositores sobre papel, pero que al hablar, por ejemplo, les tiembla la voz y no exponen con claridad porque están nerviosos, no saben controlar el estrés. En fin, puedes ponerte en la posición de asumir que tienes que mejorar o que puedes mejorar, o asumirte en la posición, ponerte en la posición de que tú ya has hecho todo lo que tienes que hacer y le toca al tribunal aprobarte. Y esta posición es muy peligrosa porque entonces te encuentras en una mentalidad de víctima. Estás pensando que estás sacrificando otro año porque los del tribunal son unos cabrones, porque la oposición está mal montada o por lo que sea, y al final como víctima no te sientes bien, te sientes que te han hecho mal, y no hablo de que sea así o no, hablo de la posición mental en la que te pone psicológicamente en una situación muy mala. Entonces es mejor asumir la posición de responsabilidad, y sobre todo la responsabilidad por lo siguiente, porque en la vida es muy fácil ser un opositor o una persona maravillosa cuando las cosas te van bien. Llevas 2 años opositando, has pasado al test, has llegado al oral, te han dicho que el oral estaba muy bien, pero que le ha faltado un poco para aprobar, por ejemplo, y tú te sientes muy motivado. Cuando llevas 5 años opositando y llegas al examen y suspendes el test por un punto, o llegas al oral y te dicen que está manifiestamente falto de contenido, a pesar de que exponiendo un tema muy similar, otro año otro tribunal te dijo que te había faltado una pizca y que estaba fenomenal y que solo te había faltado X cosa, en ese momento es cuando tienes que demostrar qué clase de persona eres, porque ya digo, la calidad personal se demuestra cuando tienes las cosas de frente, no cuando las tienes fáciles. Si eres un buen trabajador, lo demuestras cuando el trabajo es duro, no cuando es fácil. Si eres una buena pareja, lo demuestras cuando es duro, no cuando es fácil. Y si eres un buen opositor, lo demuestras cuando se ponen las cosas duras y no cuando te vienen de frente. E incluso aunque dejes de opositar, el asumirlo con responsabilidad y decir, mira, es que yo soy el problema, porque por ejemplo, en mi caso, no considero que memorizar es una tontería y me siento estúpido, o ya no confío en la función fiscal de una forma idealizada como estaba entonces. Asumir toda esta clase de cosas te pone en posición de dominio, porque significa que a dónde te lleve la vida lo vas a decidir tú. Que realmente no es así, realmente hay mucho factor de azar, pero te pone en la mentalidad de controlar las cosas, y eso es lo importante. A la hora de opositar, la mentalidad afecta muchísimo, como ya sabéis todos los que seáis opositores viejos. Y nada, con eso termino este vídeo recomendando cómo superar un bache, que en eso yo, por desgracia, soy un experto en fracasar y en tomárselo bien y salir a otra cosa, porque al final te das cuenta de que muchas veces los fallos realmente no son fallos si no paras de hacer cosas. El momento en que te sientes un fracasado es cuando renuncias y no utilizas nada y no haces nada con todo el trabajo que has hecho antes. Y bueno, ya digo, espero que este vídeo haya sido útil. Entiendo que no todo el mundo le va a ser útil porque va a haber gente que no tiene este problema, pero bueno, entiendo que para mucha gente sí lo va a ser. Y también quiero que me comentéis las técnicas que vosotros utilizáis cuando tenéis problemas para superar un bache. Me lo dejáis en los comentarios y podemos hablar sobre ello, porque seguramente a otras personas que sean opositores o no sean opositores también les va a ser útil. Y por último, me gustaría que me dijerais qué clase de cosas queréis que comente en este canal. Si, por ejemplo, más técnicas de estudio, de test, o si queréis que hable sobre, pues no sé, cómo salir de la oposición o lo que se os ocurra. Cualquier cuestión que queráis comentar o preguntar, me lo podéis dejar abajo. También os voy a dejar un link a mi formulario de contacto en la página web, para que podáis dejarme por el formulario de contacto cualquier cuestión que queráis, como ha hecho esta chica por correo,
por si no queréis comentarlo en público, que yo entiendo que a veces da un poco de cosa, especialmente si estás en una situación como por ejemplo la de esta opositora, que sabe que su familia se preocupa y los compañeros también, y no quieres preocuparles. Entonces os dejo también eso en el link y espero que me comuniquéis lo que queréis con qué queréis que os ayude, porque mi objetivo es ayudar a la mayoría de opositores, si no a conseguir la plaza, por lo menos a superar la oposición de la manera que la superen, con la máxima, no solo realización personal, sino la máxima salud mental y logrando los objetivos que se propongan en la vida. Y nada, a seguir bien y mucho ánimo con la oposición.